Según la Policía Nacional, cerca de 300 robos diarios se cometen en el país, una cifra escalofriante. ¿Qué podemos hacer al respecto? Vamos a analizarlo y se une a nuestra mesa el doctor Walter Albán, exministro del Interior. Lo habíamos presentado antes, también está con nosotros el coronel Juan José Santibáñez, especialista en seguridad ciudadana. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. La gran pregunta, ¿qué podemos hacer? Estamos en una situación crítica en cuanto a la inseguridad. ¿Es oportuno que el gobierno haya rechazado esta ley que permitiría a los serenos portar, utilizar armas no letales? Coronel. Me parece pertinente porque el personal que cumple funciones de serenazgo municipal no está debidamente preparado para hacer uso de estos elementos, que vienen a ser elementos de defensa para atender al tipo de emergencia social en ese momento que se produzca. Y que pudiera también poner en riesgo no solamente la vida misma del sereno, sino también de las personas hacia quien va dirigido la defensa esta. Pero ellos podrían ser capacitados. Un ejemplo, a ver. Se puede dar la capacitación, correcto. Pero sabemos y la experiencia misma nos ha enseñado de que este personal de serenazgo muchas veces es empleado para cumplir disposiciones de control del comercio ambulatorio, más que con la delincuencia presente en ese momento, cosa que no es su responsabilidad, la lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Pero va contra el comercio ambulatorio. Utilizan un paralyzer, le cae a una persona que sufre del corazón y le causan la muerte. El sereno se va enjuiciado. ¿Quién se hace responsable de la defensa de ese sereno? ¿La municipalidad? No, la municipalidad lo va a despedir y tú te haces cargo. Y aparte de ello, viene también la denuncia como terceros civilmente responsables a los alcaldes y a los regidores o alguien que sea responsable de seguridad ciudadana. Claro. El paralyzer es una pistola eléctrica, ¿ok? Se va a enfrentar al delincuente. En el momento que va a hacer esto, el delincuente que viene armado le dispara y lo mata. Inmediatamente. ¿Ok? Entonces, no es conveniente y aparte hay que definir, y yo creo que en esto el doctor Albán, que ha sido ministro del Interior, conoce también la función del serenazgo municipal y la función de las municipalidades. Es la ejecución de programas de prevención social que permitan disminuir todos aquellos factores que propician la criminalidad y en apoyo a las acciones que realiza la Policía Nacional. Claro. El sereno no está formado ni es su responsabilidad la lucha frontal contra el delito y la criminalidad. Lamentables consecuencias hemos visto, como la de un sereno que hace mucho fue asesinado por un delincuente venezolano. Exacto. Entonces, eso es lo que tiene que definirse. Y los alcaldes definir dentro de la comunidad que la función del sereno municipal y de la misma municipalidad es la creación de programas de prevención social. Y dentro de lo que se llama un modelo de prevención social del delito, que de acuerdo a lo que establece el Banco Interamericano de Desarrollo, es la estrategia más completa para hacer frente a la lucha contra todos los actos antisociales. Doctor Albán, para usted, un sereno, un integrante del equipo de serenazgo de las municipalidades, ¿podría ser capacitado y enfrentarse a la delincuencia o no? No, creo que estamos cambiando las funciones por completo. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el coronel. También he escuchado declaraciones que me han parecido muy sensatas, por ejemplo, de la alcaldesa de San Isidro, aludiendo a lo mismo. No se puede caer en facilismos para un problema tan serio como el de la delincuencia o el aumento de la criminalidad en el país, ¿no es cierto? Ahora, hay detrás de esto varios asuntos que tendrían que ser atendidos y que no vienen siendo atendidos hace mucho tiempo. Para comenzar, tenemos que fortalecer a la Policía Nacional. No vamos a poder resolver este tema tratando de convertir en policías a los serenos. Eso es un despropósito. Son atribuciones totalmente diferentes. La alcaldesa de San Isidro decía, yo no voy a exponer a mis serenos ni a la propia ciudadanía que se supone que tenemos que servir, por lo que acaba de decir el coronel. Es como cuando se dice,
tomemos las armas para defendernos de los delincuentes. ¿Quién va a tener la mejor oportunidad de utilizar el arma y enfrentarse a quien quiera en ese momento atacar? Es el delincuente. El ciudadano común no tendrá ni siquiera noción de cómo es una situación en la cual se produce un enfrentamiento de esta naturaleza. Claro. Yo lo que creo es que la policía durante todos estos años no solo se le ha afectado moralmente la mística policial con todos los cambios en los comandos, la manera como se ha manejado desde el plano político, digamos, la conducción de esta institución. No hay logística, no hay recursos materiales, no hay lo mínimo para que pueda hacer frente a un fenómeno de criminalidad que no es nuevo. Pero lo que creo que está afectando o impactando más es que ahora es mucho más violenta esta criminalidad. Terrible, realmente. Ahora, vamos a analizar la respuesta desde los municipios. Por ejemplo, Diego Uceda, el alcalde de La Molina, quien él sí está respaldando esta ley que permitiría a los serenos portar armas no letales, ha dicho que les va a poner chalecos antibalas a sus serenos. ¿Qué opina usted, coronel? Completamente fuera de contexto. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros que el sereno tenga chaleco antibalas? ¿Okay? ¿Para qué? Para que ponga el pecho ante un delincuente que lo está atacando y le dispare en la cabeza o le dispare en el pie. O sea, no te hace absolutamente nada. Y me llama la atención peor cuando nosotros abanderamos, yo vivo en La Molina, y decimos que en La Molina es un distrito seguro. ¿Ok? Si es seguro, ¿qué hacemos nosotros poniéndole chalecos antibalas a los serenos? Una, si el distrito es seguro, ¿cómo es que el alcalde tiene personal de seguridad a su cargo? Entonces, como bien dice aquí el doctor Albán, tenemos que nosotros potenciar la Policía Nacional y potenciarla en todo sentido, no solamente en el aspecto técnico, en el aspecto tecnológico. Vemos nosotros que, por ejemplo, las tecnologías de la información y comunicaciones, que debería hoy en día ser un arma excelente en la Policía Nacional, no se utiliza, no hay para poder hacer esta lucha. ¿Okay? Lo manifestó hace un rato el doctor, la injerencia política en materia de las funciones que cumple la Policía Nacional le hace un daño tremendo. Que haya entrado un ministro en su oportunidad y haya catalogado a personal de la Policía Nacional formar parte de una gran organización dedicada a matar a delincuentes, le mina la moral a la gente. Que salga un congresista, en su época, siendo congresista, hablando que la Policía Nacional no está preparada debidamente. Nosotros los peruanos debemos estar orgullosos de la Policía Nacional que tenemos, porque aún, con todas las falencias que tiene, es considerada como una de las mejores policías en el mundo. Hay que potenciarla, hay que darle todo lo que necesita, y especialmente el aspecto legal, para que pueda tener los fundamentos de la lucha contra la criminalidad. Vamos con otra respuesta. Javier Arévalo, el presidente del Poder Judicial, ha planteado la creación de la carrera de serenazgo. Y mientras tanto, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reyardo, señala que se debe crear una policía municipal. ¿Qué opina, doctor Alba? Lo mismo que hemos señalado antes. En lugar de atender el problema de fondo, se buscan salidas facilistas, diría yo. A ver, uno de los problemas que tendríamos que tener delante es con qué criterio, porque no todas las municipalidades tienen los mismos recursos. ¿Con qué criterio seleccionan al personal de serenazgo? ¿Qué entrenamiento le dan a ese personal de serenazgo? En el pasado hemos tenido hechos también violentos producidos precisamente por este tipo de personal, porque parecía que en algunos casos, por lo menos, la selección era de quienes tenían algún tipo de antecedentes, como que los calificaban para ser al mismo tiempo entonces gente que pudiera poner orden o infundir algún tipo de temor, ¿no? Claro. Creo que todo eso es un error. El serenazgo tiene otra tarea que está más en función del servicio al ciudadano, y sí es importante que se refuerce lo que se ha venido ya tratando de establecer hace tiempo, pero es en base al apoyo a la policía para estos patrullajes que se hacen dentro de un plan de seguridad ciudadana. Patrullaje articulado, dice usted. Claro. Policía y serenazgo. Lógico, eso es lo que tenemos, pero
Que yo sepa ya, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con movilidad de la policía, ya hace rato que no se renuevan y esos vehículos tienen que ser renovados permanentemente. Sí, pues las carencias tecnológicas, logísticas son enormes. Yo diría que hay que reforzar más bien la formación de la propia policía. No sé cómo esté ahora la situación, pero cuando habían 23 escuelas de policía, yo decía, esto es absurdo. Exacto. No hay recursos humanos, no hay infraestructura, no hay forma. Cuando lo y que no era debería una preparación adecuada en ese momento. Exactamente. Entonces, habría que reducir a 7 u 8 escuelas a lo sumo y concentrar ahí a todo este personal que entra a capacitarse, pero con gente que tiene la calificación para preparar buenos policías. ¿No es Claro, cierto? pero tratemos de entender un poquito. Sí, adelante, coronel. Sí, si me permite, para terminar de poner, dice la cereza. La policía municipal, a ver, cuando el Perú se convierte en una república democrática, en el año de 1860 más o menos, en el gobierno de Pardo, se crea la policía municipal. Es decir, todas aquellas policías o agentes que estaban cubriendo funciones policiales se congregan en uno solo, que en ese momento se llama la policía municipal. ¿Okay? Posteriormente ya se digrega y se conviertan en gendarmería, y viene una historia de la policía. Pero la policía municipal, en el año del presidente Prado Ugarteche, aparece como una fuerza que tiene ley orgánica, que trabaja juntamente con la gerencia de fiscalización para fiscalizar todas aquellas disposiciones dadas por las municipalidades para el comercio ambulatorio, para el comercio formal, para ver es decir, el desarrollo administrativo de la municipalidad dentro de ese contexto. Entonces, crear una policía municipal, darle el nombre de policía municipal es política la cosa, ¿no? O sea, lo hacen solamente con eso y es un desconocimiento tremendo de lo que existe, ¿no? Pero tratando de entender un poquito la reacción de los alcaldes y las autoridades municipales, durante las últimas semanas se ha sabido que muchos alcaldes en este momento son extorsionados, amenazados por bandas de proxenetas, por mafias enteras en la capital de la República y mucho más al interior del país. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque hemos llegado a un extremo en el que la delincuencia está a punto o de atentar o atentando ya contra la autoridad en este caso. Todos los registros del crecimiento de la criminalidad en el país están muy vinculados al crecimiento económico que hemos tenido, sobre todo a partir de ya este siglo, ¿no? Y que fue sostenido hasta el 2014, 2015, pero con un crecimiento también de la economía ilegal enorme, que le ha dado enorme fuerza a la corrupción, que ya no proviene de las formas tradicionales, sino más bien de la plata, que deriva del narcotráfico, del tráfico de minería ilegal, etcétera, ¿no es cierto? Esos recursos que han copado el Estado. Fijémonos en una cosa. ¿Cuántos alcaldes han sido descubiertos formando parte de organizaciones criminales? Yo le diría que, por ejemplo, Solidaridad Nacional, el partido del que pertenecía el actual alcalde López Aliaga, es responsable de haber puesto en la alcaldía a cantidad de gente que eran delincuentes y que iban a tomar esos puestos directamente. Lo que acabamos de ver en el reportaje que se mostraba hace un rato, esa debería ser la responsabilidad del alcalde, que haya luz, que haya limpieza, que exista un patrullaje integrado, ¿no es cierto?, con la policía. No que las calles estén abandonadas y que 15 días sin energía eléctrica, por Dios. Porque lo que ha mostrado este enlace de RPP es que además de que no hay luz, no hay seguridad. Porque no se ha visto allí, por ejemplo, un equipo de serenazgo de la Municipalidad de Lima. Por supuesto. A lo que manifestaste, ¿qué hacer con esa situación que se presenta en contra de algunos alcaldes a nivel nacional? Es lo que repetimos, lo ha dicho en su oportunidad y yo también. Tenemos que reforzar a las instituciones encargadas de la lucha contra la criminalidad. La extorsión es una manera de criminalizar una acción en contra de un ciudadano o de alguien. ¿Quién es la responsable de luchar contra eso? Es la Policía Nacional. Otorguémosle todas las garantías a la policía para el ejercicio de su función de lucha contra la criminalidad. Una,
démosle a la policía las herramientas del uso del arma de manera reglamentaria para que pueda luchar contra todos aquellos delincuentes que hacen uso del arma. Hace un año, quizás un poquito más, vimos nosotros por la televisión cómo un delincuente tenía un arma con el torso desnudo y que amenazaba con disparar, y los policías estaban acá y no podían hacer el uso del arma porque a las finales terminaban ellos denunciados o enjuiciados. Entonces, en otros países inmediatamente abaten a ese delincuente porque con el arma en la mano no solamente pone en riesgo el ataque hacia el policía, sino a cualquier otra persona que esté por ahí. Claro. Un ejemplo, mira, ve, en Estados Unidos un día un delincuente estaba con el arma, salió con el arma y la policía lo balaceó. El periodista se acercó y le dijo al comisario, le dicen abatido ustedes, tiene 48 impactos de bala en el cuerpo ese delincuente. Y dice, ¿qué pasó? Lo miró y le dijo, se nos acabaron las balas. ¿Ok? Porque la defensa, ¿cuál es la función de la Policía Nacional? La función de la Policía Nacional es garantizarle al ciudadano el ejercicio de sus libertades y derechos y enfrentarse a todo aquel o aquello que ponga en riesgo esa libertad y esos ejercicios del derecho. Claro. Si no le damos a ella, a la Policía Nacional, las garantías para el desarrollo de su función, vamos a ver este y otros más delitos que se puedan producir. Y ahora, para cerrar el tema, sería importante, y quiero resaltar este texto que usted me acaba de brindar, coronel Santibáñez, lo voy a mostrar a la pantalla, Seguridad Ciudadana para Escolares. ¿Por qué no se tratan estos temas en los colegios, por ejemplo? ¿Ah? Estos y los de seguridad vial también deberían ser tratados en los colegios, doctor Albán. No, por supuesto. Además, desde hace años se inició un trabajo también en cada distrito, en cada localidad, con ciudadanos que estuvieran dispuestos a apoyar el trabajo de la policía también, incluso coordinando con los serenazgos. Ese tipo de estrategias son las que tenemos que desarrollar. Hay mucho que se ha hecho equivocadamente, como dije, por tratar de buscar salidas fáciles que no existen para problemas de esta naturaleza y esta complejidad. Pero por otro, como decía también el coronel, a veces porque se ha querido simplificar las cosas. El término policía como que todo lo concentra y ahí pudiéramos decir allá lo que antes era la Policía de Investigaciones o la Guardia Civil o la Guardia Republicana. Se les convirtió en una sola institución porque a alguien le pareció que eran todos policías. Haciendo un daño completo. Pero creo que ¿Fue un error esa medida? Sí. La evaluación podría cada quien tener una opinión distinta. A mi juicio, ¿Para usted sí. fue un error? Sí, porque creo que la Policía de Investigaciones, por ejemplo, fue muy afectada. Claro. Y es muy diferente el hacer investigación criminal de cuidar el orden público, que eso es lo que hace la Guardia Civil. Exacto. Entonces, creo que hay que por lo menos tratar de enfrentar esa situación. En la época en que yo estaba en el ministerio casi no contábamos ya con policías de investigación. Y sumado, se jubilaban y era bien. Y sumado a lo que dice el doctor, hemos hablado nosotros de la Policía de Investigaciones dedicada exclusivamente a la investigación criminal y la Guardia Civil a lo que era el orden público. La Guardia Republicana ha hecho falta en acontecimientos como los que acaban de suceder en estos meses después de la juramentación de la presidente Dina Boluarte. Han salido y han quemado toda esta caterva que ha ido y ha incendiado Ministerio Público, comisarías, Poder Judicial, minas. La Guardia Republicana en esa época era la encargada de custodiar todos aquellos activos críticos nacionales del país. ¿Cuáles son los activos críticos nacionales? Son todas aquellas empresas, instituciones que tienen que ver con el desarrollo nacional. Los aeropuertos, por ejemplo. Para que pueda permitirle al Estado el logro de sus objetivos nacionales y permitir su desarrollo. Y todo eso le correspondía la seguridad de aeropuertos, de trenes, vías, todo eso a la Guardia Republicana. Lamentablemente, alguien equivocadamente, por cierta inquina que se tenía hacia las fuerzas policiales por antecedentes familiares o políticos, lo primero que hizo fue juntar a la Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones y crear una institución como la Policía Nacional que, si bien es cierto, hace lo mejor posible, pero no debidamente preparada para enfrentar las especializaciones que la lucha contra la criminalidad
exige. Esa es la verdad. Para terminar, le ruego una respuesta de 1 minuto a cada uno, por favor. ¿Qué podemos hacer con esta problemática de la migración? No se puede generalizar, pero algunos achacan cierto incremento de la delincuencia a la presencia de bandas extranjeras. Reitero, no se puede generalizar. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay ya demasiada afirmación gratuita de que los extranjeros son los responsables de la delincuencia. No. Hay de todo y hay delincuencia que ha ido creciendo desde años atrás y creo que no tiene que ver con la migración. Es una pésima actitud tratar de vender la idea que son culpables o responsables los extranjeros. Cuando estuve yo en la Defensoría del Pueblo me tocó visitar varios países fronterizos porque había población peruana desplazada que estaba siendo en varios aspectos afectada en sus derechos fundamentales, pero la que era defensora de el pueblo de Bolivia me comentó que la cosa había llegado a una situación crítica en Bolivia y acusaban a los peruanos de ser los delincuentes, los que habían llevado la violencia, etcétera. Quemaron a un peruano que lo habían metido a una comisaría y lo quemaron vivo. Habían llegado a extremos, me mostraron un periódico donde decían habían asaltado un banco el día anterior y decía, el jefe de policía de La Paz decía, por la manera de correr eran peruanos. Es decir, se había hecho una campaña de tal naturaleza que realmente a los peruanos nos tenían pues, como que todos éramos delincuentes y había una comunidad peruana de gente de primer nivel, seria, trabajadora y todo, que estaba siendo afectada. Hay que erradicar eso. Perfecto. Hay que tener una política de apertura y también, por supuesto, de cuidado, pero teniendo por delante decisiones razonables y no tratar de vender ideas fáciles, como dije antes, que traten de buscar culpables en otro lado. Coronel Santibáñez, 1 minuto, por favor. Se ha estigmatizado muchísimo el hecho de que culpar solamente estos problemas existentes a un determinado grupo de la criminalidad que ha venido acá. No podemos negar nosotros que junto con muy buenos venezolanos, con muy buenos colombianos, haitianos y todos, ha venido también gente del lumpen. Gente que ha pertenecido, por ejemplo, al Tren de Aragua, que han venido acá y eso se sabe completamente. Pero no estigmaticemos. Le estamos haciendo un gran daño y lo peor de todo, que ya el peruano está viendo con cierto cuidado y cierto recelo a determinado nacional venezolano o colombiano, que por el hecho de ser esa nacionalidad ya lo vemos nosotros es delincuente. Y no debemos hacer eso en lo absoluto. Hay buenos como hay malos, igualitos los peruanos. Correcto. Y hay peruanos que son muy buenos y hay otros que son como para cuidarse. Y reiteramos, no se puede generalizar, no se debe generalizar. Para nada, no debemos. Gracias a ambos. Y algo, muchísimas gracias. El INEI dijo hace 2 años atrás que del porcentaje de criminalidad en el cual pudiera considerarse envuelto a venezolanos, del 100% equivalía solamente al 7%. Muy bien, gracias nuevamente a ambos. El doctor Walter Albán, exministro del Interior, Juan José Santibáñez, coronel especialista en temas de seguridad ciudadana, con nosotros aquí en Sin Vuelta.